Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Hoy creo que estamos en 7 de abril, 8 de abril del año 2024. Casi son las 9 de la mañana, tal vez sean justamente las 9 de la mañana y estamos por hacer nuestro programa a través de Facebook. Saludo a todos los hermanos y hermanas que se van a ir comunicando con nosotros, con nuestro programa. Agradezco al Señor por un día más de vida, por permitirme haberme levantado con salud, con fuerza. Gracias al Señor por las reuniones de este fin de semana. Fueron reuniones muy lindas, muy hermosas. Tuvimos la presencia de nuestro amado hermano Gustavo Ipiraguirre y su amada esposa Liliana. También contamos con la palabra que nos compartió el hermano anciano Antonio Villarreal y también con el pastor Nicolás Blanco. Gracias le damos al Señor. Tuvimos una hermosa reunión, abrazamos a todos los hermanos de la iglesia. Y bueno, pues tenemos que mantener esto creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Saludo a todos los hermanos que me conocen, especialmente a nuestro amado hermano, amigo, Pastor Jorge Gamarra, en Misiones, que tuvo dengue. Espero que se encuentre bien nuestro amado hermano, la hermana Nilda. Un abrazo grande para ellos y sé que están al cuidado del Señor. También para Esteban, el hijo de nuestro amado pastor Jorge Gamarra, y su esposa, que el Señor bendiga grandemente, su esposa Sara. Gloria al nombre del Señor a sus hijos. El Señor bendiga al pastor Alonzón, que el Señor bendiga grandemente la vida de nuestro querido y amado pastor Alonzón, allí en Misiones, en San Pedro. También a nuestro hermano Richard, en Misiones, en Paraíso. El Señor le bendiga y a todos los hermanos que conocemos en Misiones, a cada uno. Un abrazo grande, grande a cada hermana y hermano que conocemos. Siempre estamos agradecidos por la atención, por la muy buena atención que hemos recibido cuando estuvimos por aquellos lugares. Tenemos ganas de volver. Y así será, con la ayuda del Señor, hermano. Un abrazo para el hermano pastor y maestro de la palabra, el hermano Tiquiboco, Juan Tiquiboco. El Señor le bendiga grandemente a él y a toda su familia, a su esposa y a su congregación. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por todo, hermano. Dios está abriendo puertas para que podamos extender este evangelio de la gracia. Cada día ya puso en mi corazón un sentir y bueno, vamos a esperar su confirmación para poder establecerlo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor por su vida, por su guía, por su dirección. Gracias le damos por su morada en nosotros, porque se hizo uno con nuestro espíritu. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. No hay felicidad ni gozo tan grande que el Señor, creador de los cielos y de la tierra, se haya unido a nuestro espíritu por medio de la vida de resurrección que le dio a su propio Hijo. Gracias le damos. Saludo a Karina, Nino y a tantos hermanos que hay para saludar, al hermano César, a su hermana, a su esposa amada, a su hija, a su yerno, a todos los hermanos, a la hermana Emi, al hermano José. Señor bendiga grandemente a nuestro amado hermano José, grandemente. A los hermanos de allá del sur, ¿no? A la hermana Rosemary, que el Señor le bendiga grandemente a su amado esposo. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a seguir con la palabra que estuvimos meditando el día viernes. Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar en este momento en tu presencia. Señor, gracias por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias por la vida que está en nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos por este fin de semana maravilloso de
compartir, Señor, con los hermanos, Señor, tu palabra, y por la comunión que tenemos con cada uno de ellos, por el amor que tú pusiste en nuestro corazón para amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor. Oh, Señor, que podamos cada día relacionarnos contigo para relacionarnos con los hermanos y con las hermanas. Porque si no estamos relacionados contigo, Señor, no podemos relacionarnos los unos a los otros en espíritu. Oh, Señor, ayúdanos, bendícenos, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor, alcanzar, Señor, por medio de la fe, Señor, todas aquellas cosas que tú nos diste por medio de la provisión en la redención. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos hablando en el capítulo 13 del libro de Génesis, ¿no? Y estamos hablando de Abraham, de Abraham y Lot. Sabemos que Lot significa encubierto, uno que vive encubierto, que no se muestra, ¿no? Pero que al final es descubierto. Al final de él, pero es descubierto porque él mismo quiere tomar un lugar que nunca va a poder tomarlo, que es el lugar de Abraham, que es el lugar de la fe, que es el lugar de la nueva creación. Por eso es descubierto, por ambicioso, no porque él es rico, él es rico en cosas materiales como lo es Abraham, pero quiere enriquecerse espiritualmente, pero no a la manera de Dios, sino a su propia forma, a su propio capricho, a su propia idea. Se quiere enriquecer espiritualmente, pero no puede. No va a poder el hombre natural enriquecerse espiritualmente. El único que se enriquece es el hombre espiritual. Por eso, cuando nosotros usamos la expresión que nosotros tenemos que crecer, ¿no? Que tenemos que crecer en el conocimiento. No, lo que crece en nosotros es la vida del nuevo hombre, es la nueva creación. Nosotros tenemos que menguar, no crecer, tenemos que menguar y tenemos que ponernos detrás de Cristo. No tenemos que ponernos ni siquiera a la par, ¿no? Sino que detrás de Cristo, porque seguimos sus pisadas, seguimos su guía, su conducción, ¿no? Es un orgullo de parte de nosotros, una expresión de orgullo de la carne, no pretender nosotros siquiera caminar al lado del Señor. Cuando nosotros quisiéramos caminar detrás del Señor, no ver sus pisadas y seguir sus pisadas y aprender de Él en todo. Bueno, y entonces vemos a Lot, este hombre encubierto, que sale a la luz por su propia ambición. No, pero Abraham, miremos un poquito más de Abraham. Dice que Abraham era muy rico en ganados. No solamente era rico en ganado, era rico en plata y en oro. ¿Vio? Y bueno, eso habla de que él era rico en lo natural, pero también en lo espiritual. Porque sabemos que la plata y el oro habla de la vida de Dios y de la redención. Y el ganado habla de las cosas naturales, de las cosas humanas. Entonces él era rico en todo. ¿Y dónde se ve la riqueza del Hijo de Dios? Tanto material como espiritual. El Hijo de Dios no debe espantarse ni ser temeroso de ser rico, de anhelar ser rico, de pretender ser rico en la medida que Dios le bendice. Porque nosotros no somos ricos, ¿no? Sin Dios. Dios nos enriquece a nosotros, tanto material como espiritualmente. Eso tenemos que creerlo, no tenemos que despreciar la riqueza, ni tenemos que despreciar la abundancia, ni tenemos que la prosperidad. No tenemos, si bien nosotros no predicamos prosperidad, pero sabemos que en Cristo Jesús hay prosperidad, porque Dios nos bendice. Muchos alcanzan la prosperidad por medio de su trabajo material, ¿no? Y con mucho esfuerzo. Hay otros hermanos que alcanzan la prosperidad sin mucho esfuerzo material, aunque trabajan, aunque se esfuerzan cada día, se levantan temprano en la mañana, pero ellos están dependiendo de Dios para la prosperidad.
no están dependiendo de su propia fuerza o de su propia capacidad, sino de Dios, y entonces es Dios el que lo bendice y lo prospera. Pero acá, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando del hombre de fe, de nuestro padre en la fe. Y dice que él era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y dice que él fue más rico que cuando descendió. Cuando él ascendió desde Egipto al lugar de Betel, donde estaba su altar, él dice que ascendió con más riqueza que cuando descendió. ¿Vio? Y eso es la parte que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, hasta donde el Señor me dé. ¿Vio? La riqueza que tenía Abraham. ¿No? Porque, claro, nosotros cuando hablamos riqueza nos relacionamos con las cosas materiales, con una buena camioneta, con una casa quinta, con las cosas materiales. Pero hay riquezas que nos van a acompañar por la eternidad, que nosotros ganamos acá, que alcanzamos esas riquezas acá, estando en este cuerpo humano. Y esas riquezas nos van a alcanzar, nos van a acompañar siempre. Si bien no hemos traído nada a este mundo y nada vamos a llevar, ¿no? Pero en cuanto a lo espiritual, lo que alcancemos, ¿no? En lo espiritual lo llevamos para arriba. Bueno, entonces dice que él era más rico cuando ascendió que cuando descendió. Entonces vemos que todas las cosas obran para bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay a veces que descendemos en la fe. Y bueno, y ahí estamos como Abraham, con temor, con miedo, ¿no? Con mentiras, con engaños. Estamos así cuando descendemos en la fe, ¿no? Pero todo obró para bien. Ahora volvemos a la iglesia. Volvemos al cuerpo de Cristo porque ese es el lugar que Dios escogió para nosotros. Ahí tenemos el altar, ahí tenemos la fe, que es la palabra de Dios, y ahí tenemos el tabernáculo, la tienda, que es el cuerpo de Cristo. Por eso volvemos. Entonces, él fue enriquecido espiritualmente, Abraham, ¿no? El material más abundante que Abraham llevó no fue el ganado, sino que el material más abundante fue el oro y la plata, lo que él llevó, desde Egipto hasta Betel. Eso habla de la redención y habla de la vida de resurrección que está en nosotros. Eso se multiplicó. Y eso lo vemos por la conducta de Abraham. Porque dice, fue enriquecido espiritualmente, Abraham. Porque cuando él se enfrenta con su sobrino Lot, ¿no? Cuando Lot o los pastores de Lot peleaban contra los pastores de Abraham, hubo dos conductas ahí diferentes. Y ahí se mostró la riqueza. Abraham mostró la riqueza en la conducta que él tuvo frente a esta situación. Así nosotros también mostramos nuestra riqueza, ¿no? En la manifestación de la conducta en el tiempo de prueba. En el día de la prueba nosotros tenemos que manifestar la riqueza que tenemos, la abundancia de la riqueza que tenemos de oro y de plata, ¿no? Tenemos que mostrar eso. Y eso es lo que hizo Abraham con su conducta cuando se enfrentó con Lot. Entonces, vemos que todo lo podemos ver a través de la conducta de Abraham. No es exaltado, sino porque Abraham no fue exaltado en esta situación, sino que fue humillado Abraham por parte de Lot. Fue humillado. ¿Por qué? Porque Lot no lo respetó. Lot no lo honró a Abraham, no lo reconoció a Abraham, ¿vio? Sino que se levantó contra Abraham. Así la carne, el hombre natural, se levanta contra el hombre espiritual.
La carne quiere reinar sobre el hombre espiritual. Nunca le va a reconocer al hombre espiritual su riqueza. Si no dice, vos sos rico, yo también soy rico. Yo tengo la misma riqueza que vos tenés, y tal vez más, dice el hombre natural. Eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, ya lo hemos leído el otro día. Entonces vemos que Abraham no fue exaltado, sino más bien fue humillado y fue quebrantado. Entonces cada prueba y tribulación deben añadir a nuestra fuerza espiritual. No debemos de ser cada día más ricos en oro y en plata, cada día más ricos. Cada mes, cada año tenemos que ser más ricos, más de lo que fuimos antes. ¿Vio? Más de lo que fuimos antes. Tenemos que enriquecernos en oro, plata. El año pasado teníamos una medida de esa vida, de la vida del oro, ¿no? Pero ahora tenemos una medida mayor. Vamos multiplicando esa medida, esa cantidad de vida. Se va multiplicando en nosotros, va creciendo en nosotros. El conocimiento de la redención y el oro y la plata va creciendo en nosotros, ¿no? Entonces, antes teníamos una cantidad de riqueza, ahora tenemos una cantidad mayor. ¿De dónde salimos? De las pruebas. Después de haber descendido, y ahora ascendemos nuevamente al lugar donde nos corresponde estar, que es en el cuerpo de Cristo. Entonces ahora nos hemos enriquecido más. Nos hemos enriquecido más que antes. Nosotros debemos conocer a Dios y sus mejores caminos, porque esta es la única riqueza. Conocer a Dios es la única riqueza que nosotros tenemos. Es la única verdadera riqueza que nosotros, cuando más conocemos a Dios, más ricos somos. Y a Dios lo conocemos en las luchas y en las pruebas. Nosotros tenemos más conocimiento de la vida que Dios nos ha dado cuando pasamos por la lucha y la prueba, porque esa vida nos sostiene, esa vida nos capacita, esa vida nos saca en victoria y manifiesta cosas que nosotros no sabíamos que estaban ahí. No sabíamos que en esa vida estaba el poder para salir de las situaciones, pero ahora lo descubrimos. Descubrimos que yo salí de la situación no por una capacidad humana, sino por una capacidad divina que está en mí, por medio de la vida de Dios que está en mí, por medio del Espíritu. Y cuando veo eso, me relaciono con el Espíritu. Empiezo a conocer el Espíritu. Mira el Espíritu, la vida de Dios, el oro, ¿no? La vida de Dios tiene esta capacidad. Me sostuvo, me defendió, ¿no? Me justificó delante de mi adversario, ¿no? Nunca me humilló, porque Abraham no fue humillado por Dios, ¿no? Aunque él había descendido, Dios lo respaldó en todo a Abraham, ¿no? Y entonces empezamos a descubrir la capacidad de esta vida, que es el Espíritu, ¿no? El Espíritu que está unido a nuestro Espíritu. Mira el Espíritu de Dios, y ahí empiezo a tener conocimiento del Espíritu. Y veo que el Espíritu siempre está por mí, no en contra mía, ¿no? Aunque yo haya descendido, el Espíritu está para justificarme igual, y está para enriquecerme igual, ¿no? Eso es la experiencia de Abraham. Abraham nunca fue avergonzado por Dios en Egipto, no lo fue. Entonces decimos que Abraham fue más rico cuando dejó Canaán. Él asciende con la fe renovada, ¿no? Él asciende con una fe renovada. ¿Por qué? Porque tocó el Espíritu, por así decirlo. Tocó el Espíritu él. Él pudo ver el amor, él pudo ver la misericordia, él pudo ver la fidelidad de Dios. Aunque él haya sido infiel, él vio que Dios se mantuvo fiel.
él no lo entregó en las manos del faraón para que el faraón lo pusiera en la cárcel, para que el faraón o los egipcios lo mataran. Él no lo entregó en manos del faraón para que su esposa fuera abusada sino que él salió en defensa de Abraham. ¿No? Fíjese. Entonces él tuvo un conocimiento del poder, de la vida de Dios. Él pudo conocer más de Dios, ¿no? Pudo tener más entendimiento de la vida espiritual, del Dios que es espíritu y es verdad, ¿no? Y ahora él estaba enriquecido en el conocimiento de Dios. Y su comunión con el espíritu, porque Dios es espíritu y verdad, con su conocimiento del espíritu lo lleva a relacionarse, a mezclarse más con el espíritu, a depender más del espíritu. Y es el espíritu el que lo guía nuevamente a Betel, pero ya no con la medida que tenía antes, sino con una medida mayor del conocimiento de él. Entonces, ahí se cumple lo que Pablo dice ahí en Efesios. Vamos a leerlo ahí, hermano. En Efesios capítulo 1, ¿no? En el versículo, ya les digo, dice Pablo en el capítulo 1, del 18, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, o para el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Y ahí, en ese conocimiento estaba entrando Abraham. La operación de su fortaleza, cómo Dios opera a través de su espíritu, ¿no? Cómo Dios toma todas las cosas para poder enriquecer al hombre de fe. Aun que él descienda, Dios lo va a seguir tratando, lo va a seguir enriqueciendo Dios a él. O mejor dicho, él se va a seguir enriqueciendo cuando él aumente el conocimiento de Dios en favor de él. Porque Dios está para ayudarnos, Dios no está para condenarnos, porque Dios no puede condenar. Porque ¿quién condenará? Cristo justificó, dice. No, entonces Dios no nos puede condenar porque ya nos justificó a través de su Hijo. Dios ahora nos declaró sin culpa a nosotros. En el presente y en el futuro somos sin culpa delante de Dios. Sino que todas las cosas que nosotros experimentamos es para nuestro bien, ¿no? Para que podamos entrar en el conocimiento de su agradable y perfecta voluntad. Entonces, volvamos a Abraham. Nosotros ya habíamos leído ahí en 2 de Pedro 1:5, así decimos: Abraham es más rico que cuando dejó Canaán. Él asciende con la fe renovada, a lo que añadió coraje. Como dice 2 de Pedro 1:5, y añadió coraje, ¿para qué? Para poseer todas sus posesiones, las que había dejado ahora las vuelve a recuperar, aun cuando esto pueda significar la separación con Lot, ¿no? Porque esto le cuesta algo, le cuesta volver a recuperar lo que él había dejado, le cuesta. ¿Y qué tiene que hacer? Separarse del hombre natural. Ese es el precio que tiene que pagar Abraham, porque ahí se separó Lot de Abraham, y sabemos que Lot representa al cuerpo natural que nosotros tenemos, que representa el vaso de barro, ¿no? Que está lleno de concupiscencia, lleno de deseos por las cosas de este mundo. El vaso de barro está lleno se siente atraído por Egipto,
él cuando estuvo en Egipto con Abraham, él le encantó estar en Egipto. Él no quería irse de Egipto, él quería morar ahí, quería ser un egipcio, Lot. Pero Abraham no podía él quedarse en Egipto porque él no pertenecía ahí, su pertenencia estaba entre Betel y Jai. Él era el hombre de fe, el hombre que había creído en Dios. Abraham representa al hombre espiritual y Lot representa al hombre natural que está en nosotros, es decir, al cuerpo. Y Abraham representa al espíritu. Y esto se tiene que separar. Entonces nosotros vemos en la historia de Abraham, en tipo y en sombra y en figura, vemos que Abraham asciende y con coraje, con determinación asciende, ¿no? Y tiene el coraje y la decisión de volver a recuperar lo que él había dejado, que fue la tienda, el altar y la fe. Ahora fue renovado en su espíritu, ¿no? Y está dispuesto a hacerlo, aunque tenga que separarse de Lot. Aunque Lot no lo acompañe más en su trayecto. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? El precio que se tiene que pagar para poder volver al lugar que nosotros hemos dejado. Mientras nosotros mantengamos a Lot al lado de nosotros, entonces vamos a estar peleando con Lot, no con los pastores de Lot. Vamos a estar peleando contra ellos, ¿no? Porque por la fuente de las aguas. Y dice la palabra del Señor, nos hace ver que hubo una separación. Entonces vemos que Lot, de acuerdo a su nombre, pudo haberlo encubierto. Pudo haber encubierto su intención de Abraham. Abraham pudo haber pensado como nosotros mismos hemos con frecuencia imaginado, ¿no? Tontamente, que todo el pueblo de Dios, especialmente aquellos con quienes nos asociamos, están dispuestos lo mismo que nosotros, que tienen los mismos deseos que nosotros, de seguir todo el camino con el Señor. Pero nos damos cuenta cuántas veces hemos sido, sorprendidos, por así decirlo, o sacudidos, al entender de este error, de creer que todos van a amar a Betel. No, Lot no amaba a Betel. La carne no ama a Betel. La carne no quiere volver al altar, no quiere volver a la tienda, no quiere volver a la palabra, a la fe. La carne quiere ir al mundo, quiere ir a Sodoma, ¿vio? Quiere los deleites de este mundo. Y no se puede mantener la comunión con Dios, ¿no? Yendo camino a Sodoma. Dios no va a tratar con nosotros. Así como Dios no le reveló a Lot nada, Dios no le hizo entender nada a Lot, porque él amaba el mundo, ¿no? Si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido sacudidos al entender que no todos los hermanos quieren volver al lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, al altar? Volver al altar es volver a Cristo, volver a la iglesia, volver a la palabra de Dios. Lot no tenía ningún interés. Entonces, él era tibio, ¿vio? Y amaba el mundo. El mundo tiene su verdad, pero es una verdad aparente la que tiene el mundo, no es la verdad que Dios es.
Y entonces, aquello que despertó nuestro corazón con el fuego, ¿no? Con el ardiente y fiero celo, ¿no? Hizo que cada átomo de nuestro ser responder. ¿No? Nosotros respondimos a ese amor, respondimos a ese llamado, a aquellos que somos de la fe. Lo que somos de la fe tenemos en cada parte de nuestro ser, en cada átomo de nuestro cuerpo, tenemos un deseo ardiente, ¿no? Después de cada lucha, después de cada prueba, de volver al lugar que hemos descendido. Queremos volver a tener comunión con el Señor, queremos tener comunión con la iglesia. Cuando los hermanos que nosotros conocemos, que no tienen ganas de volver a la iglesia, son hermanos que son como Lot. No, ellos viven o vivieron un tiempo bajo la fe, pero hoy aman el mundo, hoy están mezclados con el mundo y no tienen ningún interés de volver. No les importa, ellos quieren volver, quieren vivir allá, quieren vivir una vida natural, quieren vivir una vida conforme a los deseos del mundo, a la vanagloria de esta vida. Pero aquellos que hemos experimentado el favor de Dios a través de la redención, que hemos entendido, ¿no?, el sacrificio de Cristo, que Cristo murió y resucitó para nuestra justificación, ¿no?, y que hemos visto el amor de Dios hacia nosotros en el momento de mayor necesidad, entonces cada parte de nuestro ser quiere volver a la comunión con el Señor a través del altar, a través de Cristo, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, porque Cristo hoy está en la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. No puede un verdadero hombre de fe, un verdadero cristiano, no estar en el cuerpo de Cristo. Es imposible, porque entonces ya se está identificando con Lot en vez de identificarse con Abraham. Ya se está edificando con Demas en vez de identificarse con Pablo o con Cristo, ¿no? Y eso es triste. Hay hermanos que son pobres, siendo ricos. Tienen materialmente, mucho material, pero espiritualmente son pobres. ¿No? Solamente tienen ganado, pero el oro y la plata no la tienen. ¿No? Porque el oro y la plata o no la pueden multiplicar. No la pueden multiplicar. Porque ellos no pueden entender lo espiritual. No pueden entender que Dios le dio la victoria sobre el faraón. Que Dios, a pesar de su tropiezo, Dios lo justificó igual. Lo acompañó, lo respaldó igual. ¿Vio? ¿Por qué está usted sin congregarse? ¿Por qué no vuelve usted al lugar de Betel? Porque usted todavía no entiende el amor de Dios, lo que Dios hizo por usted. Usted se siente cómodo en el mundo, ¿no? Se siente como bien recibido allí, pero usted no es del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como Abraham, estaba en Egipto, pero no era un egipcio. Nosotros somos de Canaán, somos de los lugares celestiales, ¿no? Tenemos a Dios, no tenemos los dioses de Egipto, a quienes adoraban los egipcios. Nosotros tenemos un Dios diferente, ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted en Egipto va a adorar los dioses de Egipto, ¿no? Va a ser encadenado por los egipcios. Pero Lot no fue encadenado, pero quiso volver. Así la naturaleza de nuestro cuerpo de carne, nuestro vaso de barro, ¿no? Tiene que ser sometido por el Espíritu Santo, ¿no? Para que pueda servir, este cuerpo humano pueda servir al Espíritu. Por eso nosotros no solamente tenemos que
vivir en el Espíritu, sino andar en el Espíritu. Este cuerpo humano tiene que ser entregado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a gobernar con su poder, con su gran poder lo va a gobernar para que sirva al Espíritu. ¿Y qué es servir al Espíritu? Bueno, el Espíritu necesita del cuerpo. Él se expresa a través del alma y necesita el cuerpo para poder manifestar la vida de la nueva creación. La vida de la nueva creación se manifiesta a través del cuerpo humano. ¿Pero cuándo? Cuando ese cuerpo es obligado por el Espíritu, ¿no?, a rendirse. Entonces el Espíritu, por eso Pablo decía, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que el cuerpo humano, si usted le da libertad al cuerpo humano, se va a ir al mundo, como en el caso de Lot. Si usted le da libertad, pero nosotros no le damos libertad al cuerpo humano, no le permitimos escoger, ¿no? Nosotros se lo entregamos al Señor, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. El cuerpo humano necesita la santificación, es decir, la santificación del cuerpo es por medio del Espíritu, de la palabra. Nosotros le entregamos nuestro cuerpo al Espíritu. No tratamos nosotros bajo ningún esfuerzo de controlar el cuerpo. Nosotros no tenemos poder para controlar el cuerpo. Ese poder lo tiene el Espíritu. Por eso dice que la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que estaba en nuestros miembros. Hay una ley del Espíritu, un poder del Espíritu que obliga a nuestro cuerpo a servirle, porque Él es un esclavo. Nuestro cuerpo es un esclavo sometido a servir al Espíritu. Amén, se tiene que cumplir la palabra que dice que el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? El cuerpo, la vieja creación. No el hombre viejo no puede servir a la nueva creación. El hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. El cuerpo del pecado fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Ese cuerpo de pecado fue destruido. Nosotros tenemos un vaso de barro, que es nuestro cuerpo humano. Y en ese vaso de barro hay un tesoro, que es la vida de Dios. Pero este cuerpo humano tiene que estar sometido por el Espíritu para servir al Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo tiene sometido nuestro cuerpo humano a la voluntad de Dios, entonces Dios se puede manifestar a través del cuerpo humano por medio de Jesucristo, su Hijo, que es la vida que nosotros hemos recibido. Ahora fíjese, estábamos leyendo aquí. Entonces vemos nosotros que hubo otra razón. Porque dice, así como Lot se volvió de Abraham. La carne se vuelve de la fe. Acompaña la fe, pero ahora se vuelve. Ahora le da la espalda a la fe. Así es nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano le da la espalda a la fe. No nos ayuda. A no ser que sea sometido. ¿No? Entonces hubo otra razón por la cual el Lot se volvió. Pero esto fue solo en el aspecto superficial nada más. La causa real fue la sincera rendición de Abraham a la gracia de Dios, a la capacitación que la gracia le dio a él. Él será un vencedor y tomará toda la tierra que le es dada. La herencia, o la herencia que tenía Abraham, será no solo contemplada, sino apropiada en la vida real. Ahora veremoslo, lo descubre su carácter real, el carácter de Abraham. ¿No? Está descubierto por un momento y entonces nosotros podemos ver que Lot miró y vio, ¿no?, quién era realmente Abraham. ¿No? ¿Quién era Abraham? Que era un hombre con coraje, que era un hombre determinado, que era un hombre que tenía pensamiento firme. Así es el hombre de fe. El hombre de fe no anda dudando, no anda entre dos caminos, entre dos pensamientos.
¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero Abraham no es así, el hombre de fe no es así. El hombre de fe es un hombre de un solo pensamiento. Él está detrás de su herencia. Él está detrás de su altar, detrás de su tienda y detrás de su fe. Eso es lo que y él está firme en recuperar eso que él había dejado. Y Lot se da cuenta de la firmeza de Abraham. Y ya no quiere caminar con Abraham. Ya el hombre natural no quiere caminar con el hombre espiritual. La carne no quiere caminar con el espíritu. Fíjese. Pero sin embargo la carne tiene que caminar con el espíritu porque necesita el espíritu de la carne para poder manifestar la vida que hay en el espíritu, que es la vida de Dios. Entonces ahora Lot descubre el pensamiento de Abraham o el carácter real de Abraham. Está descubierto y obtenemos una luz ahí de Abraham, ¿no? Del hombre de fe. Ahí podemos ver dos cosas. Una, que Abraham estaba determinado a recuperar el lugar que él había dejado. Otra, que él se enriqueció. ¿Cuál era la riqueza de Abraham? ¿No? Su conducta. Porque él no discutió con Lot. Él no se peleó por Lot. Él obró con sabiduría, con mansedumbre. Él obró con discernimiento, con la guía del Espíritu. Él había tocado el Espíritu. ¿Cuándo tocó el Espíritu? Cuando descendió. Él tocó el Espíritu. Y él, al tocar el Espíritu, él pudo saber el carácter del Espíritu. Él caminó con el Espíritu en Egipto, ¿no? Y el Espíritu caminó con él. Y el Espíritu no lo condenó. Y el Espíritu lo ayudó, lo fortaleció, lo guió a salir en victoria a Abraham de esa situación. Cuando usted toca el Espíritu, hermano, cuando usted se relaciona con el Espíritu, usted va a encontrar en el Espíritu una persona que está a su favor. Usted cuando toca el Espíritu, usted se va a encontrar las cualidades y el carácter del Espíritu. Si nosotros si no tocamos el Espíritu, si nosotros no tenemos conocimiento de lo que es el Espíritu, nunca nos vamos a relacionar con él. Y el Espíritu y el conocimiento son dos cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. El mismo Lot podía tener conocimiento de Dios, porque caminaba con Abraham, caminaba con la fe. Cuando Dios se encontró con Abraham, tal vez Abraham le contó las cosas de Dios. Tenía un conocimiento de Dios, Lot. Pero el único que tocó el Espíritu fue Abraham. Fue Abraham. Y él conoció el Espíritu. Y entonces se dejó guiar por el Espíritu. Y el Espíritu lo estaba llevando nuevamente al lugar donde él pertenecía, que era allí, en Betel, en la casa de Dios. Esa es la experiencia, esa es la riqueza esa es la verdadera riqueza que Abraham sacó de Egipto. Él lo mostró a través de su carácter, a través de esa discusión que tuvo con Lot. Porque hay discusión, hay desacuerdo entre la carne y el espíritu, eso sí, pero nosotros tenemos que hacer que prevalezca el espíritu. ¿Cómo vamos a hacer que prevalezca el espíritu si no tenemos conocimiento del espíritu? Si no tenemos un conocimiento real con el espíritu, si no sabemos de su pensamiento, de su carácter, de su intención. Cuando nuestra humanidad ve en nosotros, ¿no?, nuestra determinación, nuestra relación con el espíritu, entonces ya no quiere caminar con nosotros. Pero nuestra humanidad no se puede ir de nosotros, como Lot se fue de Abraham. No, nuestra humanidad sigue con nosotros hasta el final, pero ahora ya no como un sobrino, sino que ahora es como un esclavo. Ahora, no es que en el relato de Abraham y Lot, Lot nunca llegó a ser un esclavo de Abraham, ¿no? Pero dice
que Abraham tenía esclavo en su casa. Entonces vemos así. Entonces vemos que los dos son grandes, la carne y el espíritu en cuanto a conocimiento, no en experiencia. Con Dios, ¿no? Los dos son en cuanto al conocimiento. Pero hay diferencia en su riqueza, como es claramente manifiesto en ello. Es desplegada en la conducta posterior de cada uno. ¿Quién es más rico? ¿Abraham o Lot? ¿Usted lo ve en la conducta? ¿Quién es más rico? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? ¿Dónde se ve la riqueza del hombre espiritual y del hombre natural? En la conducta. Son conductas completamente diferentes. Son completamente diferentes las conductas. ¿A quién respalda Dios? Al hombre espiritual, ¿no? Ahora Pablo dice, vamos a leerlo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Creo que es capítulo 1, hermano. Espero no errar. Y dice así la palabra del Señor. Acá el hombre natural es el hombre animal, porque en la vieja versión de 1909 lo llama el hombre animal, el hombre natural. Más el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Dios no la puede percibir. La carne no puede percibir las cosas de Dios. No las puede entender, no las puede discernir. Por eso nunca podemos permitir a la carne no tomar los púlpitos en nuestras iglesias. Los púlpitos tienen que ser tomados por hombres espirituales, por la nueva creación. Y ahí va a venir la dirección correcta, ahí va a venir la palabra correcta. Cuando nosotros permitimos en nuestros cultos, ¿no?, hombres carnales en nuestros púlpitos, entonces, hermano, sepa usted que la iglesia va a ser guiada por la carne. Y la iglesia le va a llevar al mundo y a hacer lo mismo que el mundo hace y a pensar lo mismo que el mundo piensa, ¿no? Y bueno, y a imitar al mundo, ¿no? Y ese es el fracaso de la iglesia hoy. Entonces dice, más el hombre en animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura a ese al hombre natural y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente, pero el hombre espiritual, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Quién? El hombre espiritual. El hombre nacido del Espíritu. Estas cosas son preciosas, son maravillosas, poder discernir, ¿no?, a través de Abraham y de Lot, que son figuras, para que nosotros entendamos estas cosas. Estas fueron escritas para que nosotros las entendamos. Pablo nos trae más claridad sobre eso. Estamos hablando, cuando hablamos de Abraham y cuando hablamos de Lot, hablamos del hombre natural y del hombre espiritual. ¿Usted con quién se identifica? ¿Con el hombre espiritual o con el hombre natural? Y si usted se identifica con el hombre espiritual, ¿por qué está en el mundo? ¿Por qué no volvió todavía? Dios, el espíritu, lo quiere atraer. El hombre natural no puede ser guiado por el hombre, el hombre espiritual no puede ser guiado por el hombre natural. ¿A dónde le va a llegar el hombre natural? Al mundo. Él ama el mundo. Él ama las formas del mundo, los dioses del mundo, la riqueza de este mundo, ¿vio? Entonces hay una diferencia entre estos dos hombres, ¿no?, que están en decidido contraste aquí. Hubo contienda, dice, entre los ganaderos de Abraham y de Lot. Eso es en el versículo 7 del capítulo 13 de Génesis. El ganado habla de la carne, ¿no? Llegó a ser la causa del problema.
Pero la carne fue el vaso. La carne, por el ganado fue la discusión, por la carne. Siempre es así. Siempre la carne quiere meterse en las cosas espirituales. Y los hermanos, hasta que no se separen de la carne, siempre van a tener estas angustias, siempre van a tener esta forma de vivir esta vida. No van a tener una guía del Espíritu Santo, no van a poder ellos gozarse, no van a poder recrearse en el Espíritu, porque la carne no se recrea en esas cosas. No vienen a la iglesia, pero porque están ahí siguiendo la fe, siguiendo al hombre espiritual. Pero ellos mismos son infelices, los que viven conforme a la carne. Entonces llegó a ser la causa la carne, el ganado, ¿no? Vemos que las mismas manifestaciones de la carne en la iglesia de Corintio, ¿no? Las mismas manifestaciones en Corintio, fíjese. Y Pablo fue forzado a escribir: por cuanto hay entre vosotros envidias, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Eso representa a Lot. Él andaba como un hombre carnal, él era contencioso, Él envidiaba la riqueza de Abraham. Él quería ser tan rico como Abraham. ¿Vio? Él no lo amaba a Abraham, seguramente que tenía algún rencor contra Abraham, pero no lo podía manifestar, pero ahora lo pudo manifestar, ahora se descubrió. Entonces, fíjese, cuando nosotros nos peleamos, nos dividimos, siempre está la carne. Los que viven con la carne, en la carne no le importa la unidad, no le interesa la unidad. Ellos quieren vivir su evangelio, entre comillas. Ellos quieren exponer su verdad, entre comillas, pero buscar la unidad con otros hermanos, no quieren hacerlo. No quieren, los carnales, ellos quieren reinar. Ellos quieren estar sobre la fe. Y la fe tiene un carácter, ¿vio? La fe tiene una firmeza, ¿no? Pablo dice en Corintios, dice, comportaos varonilmente, ¿no? Como hombres. Nosotros tenemos que ser hombres espirituales. No podemos andar con dudas frente a los carnales. Las cosas de la fe son así, hermano. Así son. Jesús le dijo, o mejor dicho, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, mira, por tus palabras muchos se van. Se están yendo, Señor. Bueno, déjalos que se vayan, le dijo el Señor. Déjalos que se vayan. ¿Quieren ustedes irse con ellos? Váyanse. Esa es la palabra de un hombre espiritual. Que se vayan. Si no quieren estar, váyanse. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Los espirituales no se van a ir. Los que son de la fe no se van a ir. Van a permanecer. Porque el problema no es el pastor o los hermanos. El problema es la carne. Y ahí ellos lo van a entender. Los espirituales lo van a entender. En ellos se va a manifestar la vida de Dios. Ellos van a ver que Dios está por ellos, que Dios los ama, que Dios los quiere sacar en victoria, que todas las cosas les ayudan a bien. El espiritual va a ver eso, va a ver la gracia de Dios. Y no se va a ir, va a permanecer. ¿A dónde iremos, Señor? Ese es el hombre espiritual. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida. Pero los carnales se van, ¿vio? Ellos, un enojo y se van, una ofensa y se van, retroceden de la fe. ¿Podrán heredar Canaán? Van a ir al mundo. Entonces, el peor enemigo que tenemos nosotros es Lot. ¿Qué es Lot? La carne, el vaso de barro. No es el hombre viejo. El hombre viejo murió. Olvídese del hombre viejo. No es el cuerpo del pecado. Olvídese del cuerpo del pecado porque fue destruido. No. Entonces, ¿quién es nuestro peor enemigo? La carne, el vaso. El vaso que vive con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgamos de este mundo. ¿No? Él nos va a querer conducir a Sodoma. Nos va a querer conducir a Gomorra.
Ahí nos quiere conducir el vaso, pero nosotros no estamos dispuestos. Nosotros tenemos firmeza en la palabra de Dios. Ahora estamos en Betel y no queremos descender. Y si hay situaciones como el hambre, tenemos el altar. No tenemos a Cristo, la redención a Cristo que pagó el precio para que nosotros hoy podamos disfrutar de una vida de victoria, de una vida de abundancia, de una vida de prosperidad. Por eso, hermanos amados, manténgase en la fe. Manténgase en la fe, es la palabra, eso es la fe. La fe no es un pensamiento positivo, la fe es un conocimiento revelado. Manténgase en la palabra. Usted es santo, justo y perfecto. Usted es más que vencedor por medio de aquel que lo amó. ¿No? En usted hay un espíritu de vida en Cristo Jesús que es mayor que el espíritu que está en la carne o que teníamos antes. Usted es más que vencedor. Usted es santo, justo y perfecto en Cristo. La carne es su peor enemigo, su carne. No mire la carne del otro, su carne. Ahora, no pelee con la carne. Entréguele su carne al Espíritu. Señor, acá está mi cuerpo. Es templo de tu Espíritu Santo. Él es el levita que tiene cuidado del templo. ¿No? El levita, el Espíritu Santo es el levita. Y el sumo sacerdote es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, hermano, le animo. Le animo a usted que está quedado en el mundo, que vuelva. Porque cuando usted vuelve, se va a identificar con el hombre espiritual. El hombre espiritual es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso, hermanos amados, oren por nosotros. Oren por nosotros. Oren por mí, por mi familia, por el pastor Nicolás Blanco, por su familia, por el hermano Antonio Iperaguirre, por el hermano Antonio Villarreal, por el hermano Gustavo Iperaguirre, por mi amada esposa, por la hermana. Ore por nuestra iglesia, por todos los hermanos. Necesitamos de sus oraciones para que el Señor nos permita a nosotros traer la realidad de esta gracia a la iglesia local. Entonces dejamos acá, hermano, porque ya llegó la hora, ¿no? La diferencia de la riqueza. ¿Qué diferencia había en la riqueza de Lot y de Abraham? Había una diferencia. Parecía que tenían los dos lo mismo, pero no. ¿Dónde se manifiesta la riqueza? En la conducta, en la manera de pensar, en la manera de sentir. Vea cómo pensó Abraham, vea cómo sintió Abraham, ¿no? Vea cómo procedió Abraham. Y entonces vemos la riqueza de Abraham. Abraham tocó el Espíritu. Y nosotros tenemos que tocar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta hora en Facebook, por haber dado tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a poder, Señor, entender todas estas cosas. Que estas cosas puedan hacerse realidad en nosotros. Nos identificamos con la nueva creación. Nos identificamos con el hombre espiritual. Declaramos, Señor, que estamos en Betel para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, bendice a los hermanos que están volviendo en esta mañana a la comunión con tu Espíritu, a la comunión contigo, Señor. Ayúdalos para que este fin de semana o esta semana puedan estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amado. Un abrazo a todos. Hay muchos hermanos que están ahí. Bueno, mi esposa, la hermana Valdina Vargas, el Señor le bendiga, la hermana Estela Blanco, el Señor, al pastor y maestro Tiquiboco, Juan Tiquiboco, el Señor le bendiga. Y bueno, el Señor bendiga a todos los hermanos que se van a ir añadiendo. Suscríbanse, ¿no? Bueno, el pastor, el hermano Gustavo Iperaguirre nos manda un mensaje. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte y el Señor los bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Oren por nosotros, hermano. Un abrazo.